comenzar con la clase. Para comenzar con la clase, les voy a empezar, vamos a empezar compartiendo una pantallita, vamos a ver un PowerPoint y lo vamos a ir analizando. Okay. Muy bien, todavía siguen llegando chicos. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de trabajo, energía, potencia. Bueno, no sé, supongan, hasta ahora hemos visto dos más en la sala de espera. La verdad que tendrían que llegar al horario. Hasta ahora hemos visto cómo se resuelven ejercicios, la cinemática y con la dinámica, a donde la fuerza que nosotros aplicábamos o que estaba incluida en el fenómeno que analizábamos, eran constantes. Pero supongan ustedes que, por ejemplo, vemos a una persona que está disparando un arco y una flecha y nos preguntamos, ¿cómo sería calcular la velocidad con que sale disparada la flecha una vez que se separa del arco, de la cuerda? Por supuesto, la fuerza que está actuando sobre la flecha no es constante, cambia con la posición. Entonces, hasta ahora no tenemos las herramientas para poder resolver ese tipo de ejercicio. Pero que varían con la posición. Pero a partir de ahora vamos a tratar, en función de las definiciones de trabajo y energía, ver cómo hacemos para encarar esta situación. Entonces, el tema de la energía, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ven una central hidroeléctrica de paso, donde el agua, la energía contenida en el agua, se transforma en energía eléctrica en las turbinas que tiene la central. ¿Cómo se puede presentar la energía? Bueno, acá, por ejemplo, podemos analizar la energía gravitatoria, incluye la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, pero entre todos los planetas, entre todos los cuerpos celestes, e incluso nosotros mismos, estamos sobre la superficie de la Tierra, estamos incluidos, ¿no es cierto? Nuestro peso así lo confirma, que es la fuerza con que la gravedad de la Tierra nos atrae a nosotros. Después hay otros tipos de energías, como la energía electromagnética, como las generadas por campos magnéticos y eléctricos, o bien por corrientes eléctricas, energía con que nosotros disponemos en nuestra casa para iluminarla, para mover todos los objetos domésticos que tenemos, ¿no es cierto? También tenemos la energía térmica, que es la energía que tienen internamente los cuerpos, que a su vez se manifiesta externamente en forma de calor. Por ejemplo, la energía térmica contenida en el combustible, en el gas, en el gas, digamos. O la energía química, es la energía que se pone de manifiesto en un proceso, por ejemplo, de reconversión generado en la reacción química. Ustedes saben lo de la fotosíntesis, por ejemplo, que es la forma en que aprovecha las plantas digamos, la energía del sol, absorbiendo el dióxido de carbono y eliminando oxígeno, que es precisamente la forma en que nosotros generamos energía a partir de lo que nosotros consumimos. También no hay que olvidar algunas otras formas de energía, como la geotérmica, que está incluida debajo de la corteza terrestre,
que si bien es una fuente de energía, dice acá, agotable, si bien por el volumen de almacenamiento y la capacidad de extracción, se vuelve prácticamente renovable, ¿no es cierto? Prácticamente no tiene impacto ambiental y se aplica muchísimo. Lo que pasa es que una energía geotérmica necesita una muy buena, digamos, mucha inversión para ser aprovechada. Pero después el combustible es gratis, como en el caso de la energía hidroeléctrica. Después tiene la energía de la biomasa, ¿no es cierto?, contenida en la materia orgánica, que se la puede aprovechar. En fin, acá tenemos la energía eólica, aprovechar la energía del viento, tantas formas de... La energía nuclear, que bueno, ahora está cuestionada después de Fukushima, pero bueno, es una energía, si se quiere, barata, ¿no es cierto? En fin, acá hay una descripción de la energía geotérmica, cómo uno insufla agua de una bomba a través de un compartimento, a través de unos caños. Esa energía se... ¿Que no hay audio? Sí, se lo escucho, profe. Ah, porque hay... Cortado. Cortado, pero sí se escucha. Ah, sí, seguramente debe ser que no tengo buena señal acá en casa. Bueno, un poco entrecortado. Bien. Vamos a ver de resolver. Bueno, les decía que la energía geotérmica, en realidad lo que se hace es insuflar agua que se calienta y luego es recogida por otro tubo y usada para, bueno, para calefaccionar o para generar energía eléctrica. En fin, diferentes formas de energía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la energía aprovechándose la energía del sol a través de paneles solares, la de la biomasa, la energía mareomotriz, de las olas, la de la central hidroeléctrica. Aquí está clarito cómo el agua contenida en el dique, digamos, se pasa a través de una turbina y eso genera energía eléctrica. Por supuesto, se pierde el salto de energía potencial y ya esa agua discurre abajo por el río, pero tampoco a partir de ahí, más abajo podrá usarse como para riego, pero la energía que poseía por el salto de altura ya la entregó, si se quiere, para convertirse en energía eléctrica. Bien. La energía en realidad se conserva, ¿no es cierto? O sea, no se crea ni se destruye y se conserva. Es una propiedad entonces que tienen los cuerpos que permite que se transformen o que se produzcan transformaciones en otros. Podríamos decir que es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo y que no se crea ni se destruye, simplemente se conserva. Vamos a empezar con la definición de trabajo mecánico. Uno asocia la palabra trabajo generalmente a la actividad física, ¿no es cierto? Hacer un esfuerzo. En realidad, y por supuesto, asocia o involucra siempre una fuerza. Entonces, en realidad, para que haya trabajo, nosotros tenemos que verificar que haya una fuerza y que también haya un desplazamiento. La fuerza, si varía con la posición y la velocidad, será un trabajo. Disculpe, profesor. Sí, dime. ¿Está compartiendo el video? Porque a mí me aparece solamente trabajo y energía. Esperen un segundito. Yo creo que estaba compartiendo. Vamos de vuelta. Sí, profe, sí se veía. Okay. Ah, Sí, bien. lo veo bien, profe. Okay. Entonces, no sé la verdad que estaba pasando. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, listo entonces.
Entonces, les decía que en el trabajo está involucrada la fuerza, el desplazamiento, y para definir el trabajo de una fuerza constante, vamos a imaginarnos, por un momento, una persona que camina arrastrando un objeto que está, digamos, sujeto a él de alguna manera, mediante una cuerda, por ejemplo, como vimos recién. ¿No es cierto? Ahí está, lo vamos a ver de vuelta. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que el objeto se ha desplazado de la posición 1 a la posición 2 mediante la acción de una fuerza F, que en general va a formar un cierto ángulo alfa con la dirección de la propagación. Entonces, vamos a definir el trabajo que realiza la fuerza F para trasladar un objeto de la posición 1 a la posición 2 como el producto de la fuerza en la dirección del movimiento, o sea, F por coseno de θ, es la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, multiplicado por el desplazamiento. Entonces, ¿cómo se define eso? Aprovechamos lo estudiado de producto escalar de vectores, y el trabajo no es otra cosa que el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento, delta de R, está acá simbolizado por delta de R. Delta es la letra griega que significa diferencia. Entonces, el delta de R es la posición 2 menos la posición 1. Y F es la fuerza. La fuerza que me interesa en realidad es la fuerza en la dirección del movimiento, ya que ella es la que va a contribuir o que va a hacer el trabajo. Entonces, el producto es F por delta de R por coseno de θ, a donde F y delta de R son los módulos de la fuerza y el desplazamiento. Recuerden que los módulos son siempre positivos, los vectores. También se lo puede escribir como el producto escalar, está más condensado. Acá ya es la fuerza F escalarmente multiplicada por el desplazamiento. ¿En qué se mide el trabajo? Introducimos una unidad nueva, es el Joule. El Joule es la unidad que resulta de multiplicar una fuerza de 1 newton por un desplazamiento de 1 metro. ¿Ok? Bueno, antes que sigamos, me gustaría que resolvamos un ejercicio. Este ejercicio, como la página está caída, lo pueden encontrar en esta dirección de internet, https, que es en realidad el campus virtual que tenemos en el otro host de la universidad. Ahí van a encontrar en la parte superior, cuando comienza la página, dentro donde están las novedades, 7 ejercicios. El ejercicio 1, el 2, el 3 tiene 4 partes, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, y el cuarto. El que vamos a resolver ahora es el ejercicio 1, para ver en realidad, para fijar, ¿sí? Sí está cargando el campus, ¿no? Bueno, no sé si solo a mí. ¿Ya está funcionando? Sí, profe. Sí, profe, a mí se me anda. Sí, me acabo de cargar el ejercicio ese. Ok. Entonces, está en los dos lugares. Vayan directamente al campus. Ya creo que está habilitada la unidad 4. Y ahí tienen los ejercicios para resolver. Fíjense, el ejercicio 1 es muy sencillo. Dice, hallar el trabajo que realiza la fuerza F de 120 newton que se desplaza 10 metros, hacia la derecha. ¿No? Y en realidad nos está dando 5 posibilidades, hay que encontrar el valor correcto.
Fíjense, la fuerza forma un ángulo de 53 grados con la horizontal, y tiene un valor de 120 newton, y el desplazamiento que ocurre es de 10 metros. Entonces, vayan entonces, si la página ya está en condiciones, vayan a la página oficial, no se fijen en esta, y lo contestan ahí, por favor. ¿Qué tienen que hacer? Y bueno, recuerden la definición de trabajo. Era el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos. Que en este caso, como se mueve hacia la derecha, es de 53 grados. Ok. ¿Sí? Dime, La fuerza que aplica. ¿cómo dices? ¿Qué preguntabas? Entonces tienen que... Voy a dejar de compartir un momentito, pero ya pueden ingresar a la página, si es que ya está funcionando, y resolverlo al ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a pausar un momento la grabación. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces les decía, ahora sí está grabando. Les decía que el trabajo era el producto de la fuerza por el desplazamiento, los módulos, por el coseno que hay entre ellos. En este caso el ángulo es 53, así que el trabajo es 720 joules. ¿De acuerdo? Profe, ahí Sí. digamos si lo hacemos redondeado a 0,60, da eso, pero si lo hacemos, digamos, con toda la cifra que nos da 722. Y lo que pasa es que, bueno, pues está bien, está redondeado a 0,60, digamos. Si uno nota, de todas maneras, vos fijate que 722 no le podés errar, vos elegís 720, porque después está 800, 580, 960. No hay un 720 y un 722 como para decir, bueno, Sí. es lo que te digo. Profe, Sí, ¿sí? cuando se hacen los ejercicios, tanto en los evaluativos como en los prácticos, ¿cómo trabaja, o cómo se trabaja redondeando o con el número? Sí, O sea, normalmente vos vas a tener, en el caso de los ejercicios de opción múltiple, varias opciones, y vos vas a tener que buscar la que más se acerque, si no coincide exactamente, como es en este caso. Ahora, en el caso de los ejercicios, por ejemplo, que tengan anotado en la respuesta, como había, por ejemplo, en el evaluativo anterior, ahí hay que anotar un número. Por ejemplo, pedía la relación, creo, entre las alturas y los tiempos valían, no sé, tantos segundos. Entonces, ahí hay que poner un número, 4, 5, 1,3, 2,7. En ese caso, el error o el rango en el que tiene que estar el número es más o menos del 5%. Entonces, ponele, por ejemplo, si el resultado es 100, correcto, y vos ponés entre 95 y 105, si no va Carlos, por ejemplo, ponés 97, 101, 102, te lo da como correcto. ¿Me entienden lo que les digo? Tiene un margen perfecto. en el redondeo, tiene un margen, pero el margen no va más allá del 5%. Si el resultado es 100 y vos pones 120, te va a dar error. Te va a dar mal, quiero decir. Ustedes piensen que del valor numérico correcto tienen un margen de más o menos 5%. Okay. Y en el caso ese del problema que había que escribirlo, ¿teníamos que poner los segundos o solamente el número? El número te pedía, si cuando te pide la relación entre alturas, por ejemplo, si vos decís qué relación hay entre las edades de una persona que tiene 40 años y otra 20.
primero la de 40. Entonces vos decís 40 dividido en 20, 2. Entonces, la relación es 2. Eso significa que la Bien, edad profe. de 40 es el doble que el de 20. Si una altura era, por ejemplo, 6 metros y la otra era 3, también. La relación es 2. Si hubiese dado, no sé, uno 4 y el otro 3, tenés que dividir 4 en 3 y poner que sea 1,3, no sé. ¿De acuerdo? Bien, profe. Continúen, continúen. El principio de superposición establece que si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, la fuerza resultante, digamos, cada una de esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, acá tienen la fuerza S, Q, N, la fuerza 2, etcétera, la fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. Por lo tanto, el trabajo resultante es igual al trabajo de Q más el trabajo de S más el trabajo de F de Rose más de la normal. Acá la nomenclatura está diciendo que hace referencia a un trabajo de la posición 1 a la 2. Sin embargo, no hace falta ponerlo. Y la fuerza, que aquí está como supraíndice, puede ir como subíndice directamente. O sea, podemos decir, el trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo de Q, más el trabajo de S, más el trabajo de la fuerza de 12 y más el trabajo de N. Se suman. Se suman. Actúan cada uno como si el otro no existiese. Cuando uno grafica la fuerza que actúa sobre un cuerpo en función del tiempo, en función del desplazamiento o de la posición, vemos que si la fuerza es constante, es una recta paralela al eje de las X. ¿Cómo? El trabajo era el producto de la fuerza por el desplazamiento, el área encerrada bajo esa curva, que acá es una recta, es el trabajo. O sea, si ustedes tienen la gráfica de la fuerza en función del desplazamiento, para calcular el trabajo, solamente tienen que multiplicar el área bajo la curva. En este caso, fíjense, F coseno de tita por el desplazamiento X. No sé, 10 metros, lo que fuere. El trabajo puede ser positivo, negativo o incluso puede valer cero. Fíjense. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de eso? De que sea positivo, de que sea negativo, cero. El coseno de tita. El trabajo va a ser positivo ¿cuándo? Cuando el ángulo que forme entre el desplazamiento y la fuerza esté entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90. Va a ser negativo. ¿Cuándo va a ser negativo el trabajo? Cuando el ángulo esté entre 90 y 180. Sin tocarlo, digamos. Bueno, el 180 sí, pero el 90 no. Fíjense, si el ángulo vale 90 grados, el trabajo va a valer 0. Ya lo vemos. Entonces, el coseno de tita, la función coseno, es una función que en el primer cuadrante es positiva. Fíjense, si ustedes ponen coseno de 0, de 10, de 20, de 30, en fin, hasta 90 sin llegar a tocarlo, el coseno da positivo. Y como la fuerza, el módulo es positivo, y el desplazamiento, el módulo también es positivo, porque son los tamaños, el que se encarga del signo es el coseno. Si está entre 0 y 90 sin tocar 90, es positivo. Pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, si el ángulo está entre 90 y 180, el trabajo es negativo. Y por último, es 0 cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Eso les tiene que quedar bien en claro. Si la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, entonces no realiza trabajo.
No importa que se mueva el cuerpo, esta fuerza, más 90 grados con el desplazamiento, el coseno de 90 vale 0, y 0 por algo es 0. Aquí tiene un ejemplo. Hay un desplazamiento de izquierda a derecha, la fuerza está actuando perpendicularmente hacia arriba y no produce trabajo. Entonces, siempre que hablamos de trabajo realizado sobre un cuerpo específico por una fuerza determinada, es lo que yo les decía. Nunca olviden especificar exactamente qué fuerza realiza el trabajo en cuestión. Si levantamos un libro, ejercemos una fuerza hacia arriba sobre el libro y el desplazamiento de este es hacia arriba. Así que el trabajo realizado por la fuerza de levantamiento es positivo. En cambio, el trabajo realizado por la gravedad, o sea, el peso sobre el libro, que se levanta es negativo, porque la fuerza apunta hacia abajo. Entonces, especificar bien claramente de qué fuerza estamos hablando cuando hablamos del trabajo de esa fuerza. Si la fuerza es variable, tampoco hay que asustarse tanto, digamos. Habíamos hablado de fuerzas constantes, pero si es variable, no hay problema. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, acá vemos que la fuerza varía de acuerdo a su posición. Fíjense que va aumentando, llega a un máximo, disminuye, etc. ¿Cómo hacemos para sacar el trabajo? Sabíamos que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es dividir toda esta área en rectángulos chiquititos, cada vez más chiquititos. De tal manera que estos rectángulos se aproximan bastante a la forma que tiene la curva. Cuando más chiquitos sean los rectángulos, mejor va a ser el cálculo aproximado. En el límite, cuando esos rectangulitos se hagan muy chiquititos y delta de x tienda a 0, voy a tener la integral. Entonces, la integral entre la posición final y la posición final de f de x por dx se presenta el trabajo de esa fuerza a lo largo del desplazamiento entre x1, entre x inicial y x final. Ese trabajo, por supuesto, es una magnitud escalar y se calcula, no hace falta resolver una integral, se calcula determinando el área bajo la curva. Nosotros no vamos a trabajar con fuerzas que varían parabólicamente o cúbicamente, solamente variaciones lineales. Ya vamos a ver. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser que en algunos de los ejercicios que nos den después siempre nos va a dar la fuerza como dato o hay veces que no la vamos a tener? Veces que no la vas a tener y te van a dar el trabajo y te van a pedir la fuerza o te van a pedir el desplazamiento. Puede haber variaciones en eso. Sí, sí, sí. Fíjense el ejercicio 2. Fíjense, acá dice, la gráfica muestra la variación de la fuerza con el desplazamiento horizontal. Determinar el trabajo desarrollado por esa fuerza desde x igual a 0 hasta x igual a 10. Miren acá. Primero, la fuerza desde 0 a 6 metros vale 20 newton. Hay que aprender a leer los gráficos. Y desde 6 a 10 vale menos 8 newton. O sea, ¿qué quiere decir? La fuerza, cuando está por debajo del eje de las X, es negativa. O sea, a pesar de que el cuerpo se está moviendo para la derecha, la fuerza va en sentido contrario. Es como si ustedes estuviesen agarrados a un resorte, caminasen hacia adelante, pero el resorte los trata de hacer ir para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que encontrar cuál de estos 5 valores representa el trabajo resultante. Recordando que el trabajo era el área bajo la curva. Entonces, el ejercicio 2 está disponible para ustedes en la página, así que traten de resolverlo. Yo voy a dejar de compartir ahora
para que... Y voy a pausar la grabación. Ok. Entonces, fíjense, bueno, más o menos la mayoría, no tanto la mayoría, hay muchos que se han confundido, pero han contestado algunos 0, algunos 100, en fin. Pero fíjense acá, algunos 120, la mayoría 88. Hemos dicho, el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, acá tenemos dos áreas, una positiva y otra negativa. Cada una va a tener su signo. El área A1 es 20 por 6, eso da 120 joules. El área 2 es menos 8 por 10 menos 6, porque menos 8 va desde 6 hasta 10. Eso son 4 metros, a menos 32. Y ahora para A1 representa el trabajo positivo, A2 el negativo. Y la suma de los dos me va a dar el trabajo resultante, 88 joules. La respuesta correcta tendría que haber sido la E. ¿No? Bueno, o para que vayan teniendo en cuenta qué pasa cuando la fuerza varía con la posición. ¿Cómo calculamos su trabajo? Ahora acá, cuando vimos movimiento circunferencial, habíamos analizado sobre todo la fuerza centrípeta. La fuerza tangencial, que está acá en rojo, no la vimos. Nosotros solo vimos fuerza centrípeta. Pero vale la aclaración. Cuando está rotando un objeto, la fuerza centrípeta, esta que está con moradito, siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, la fuerza tangencial, multiplicamos la fuerza por lo que dura una vuelta, 2 pi por radio, la longitud, pi por diámetro. Pero la fuerza centrípeta, la que es moradita, la que nosotros vimos en movimiento circunferencial uniforme, esa siempre hace un trabajo igual a 0. O sea, no hace trabajo. La fuerza centrípeta nunca, jamás hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. En todo momento, cuando rota, forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Sería la tangente en ese punto a la recta, de la circunferencia. Entonces, la fuerza centrípeta no hace trabajo. Digamos que es una fuerza vaga. Bueno, la energía. ¿Qué es la energía? Hay millones de definiciones. Nunca se ponen de acuerdo. Pero es una medida, le podríamos dar, por ejemplo, para nosotros lo vamos a asociar con el trabajo. Así que la energía es una medida de la cantidad de trabajo que se puede realizar, ¿no? Nosotros hemos visto que hay muchas formas de energía, pero vamos a trabajar con la energía potencial y con la energía cinética. La energía potencial y la energía cinética conforman lo que conocemos como energía mecánica. La suma de ambas, de la cinética más la potencial, me da la energía mecánica. Y la energía potencial se puede, a su vez, la podemos dividir en la potencial gravitatoria, dentro de la mecánica siempre, que es la energía contenida en el campo gravitatorio terrestre, por ejemplo, o cualquier campo gravitatorio. Y la energía potencial elástica, que tiene que ver con el aparatito este que está aquí a la derecha, que es un resorte, que cuando se comprime puede almacenar energía que queda en potencia, lista para ser usada. ¿No es cierto? Los rifles de juguete que tienen resorte, o los rifles de aire comprimido, o un arco y una flecha, etc. O una rama doblada. Todas esas, al cambiar su forma, sin romperse, almacenan energía que queda disponible para ser usada. Esa es la energía potencial. La energía mecánica. Bueno, dice, de todas las transformaciones que sufre la materia, las que interesan a la energía mecánica son las asociadas con la posición y con la velocidad.
¿no? La posición va a ser la energía potencial gravitatoria y la velocidad va a ser la energía asociada al movimiento, que es la cinética. Ambas magnitudes van a definir el estado mecánico de un cuerpo, de modo que este puede variar a lo mecánico porque cambie su posición, porque cambie su velocidad, porque cambie las dos, la posición y la velocidad. Vamos a definir la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es una magnitud escalar, ya que la masa es una escalar, y si bien la velocidad es una magnitud vectorial, al multiplicarse por sí misma escalarmente me da un escalar. Entonces, si la masa es positiva siempre y la velocidad es positiva siempre, porque está elevada al cuadrado, un módulo al cuadrado, entonces la energía cinética siempre va a ser positiva. La energía cinética, lo mismo que el trabajo, se mide en Joule. El teorema relaciona a la energía cinética con el trabajo neto, y se llama teorema trabajo-energía cinética. Entonces, recién vimos un tractorcito arrastrando un objeto. Eso puede ser una carga de alfa. Entonces, analicemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. La fuerza que la hacía el tractor, F, el peso que actúa, que es la tierra a la que se lo hace, la normal, que es la superficie, y la superficie también se encarga de la fuerza rosa, que ya la vimos. En este caso es la fuerza de roce cinética, porque se está moviendo, o dinámica, como se le dice. Después de un cierto tiempo, ha recorrido una distancia delta de R, se desplazó, cuando en la posición 1 tenía una velocidad v1, y en la posición 2 tiene una velocidad v2. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza resultante, es igual al valor de la fuerza resultante por su desplazamiento. Suponemos que la fuerza resultante está en la dirección del movimiento, así que podemos escribir F por delta de ERA, seno de 0, que vale 1. Por eso es que acá no aparece. Pero la fuerza resultante, según la segunda ley de Newton, la puedo escribir como la masa por la aceleración. ¿Se acuerdan? Entonces me quedaría que el trabajo es igual a m por a por delta de E. Si suponemos que la fuerza es constante, esto también vale para las fuerzas variables, recurrimos a la expresión que vimos de cinemática, es que la velocidad final al cuadrado, la inicial al cuadrado, era 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, podemos escribir el trabajo en función, en vez de poner la aceleración, vemos b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado sobre 2, y me queda que, haciendo unos pequeños pasos algebraicos, me queda que el trabajo realizado por la fuerza resultante, que vendría a ser el trabajo total, el trabajo neto, es igual al cambio de la energía cinética. Ya que habíamos dicho que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, el teorema trabajo-energía dice que el trabajo neto, trabajo resultante sobre una partícula, ¿qué es lo que hace? Cambia su energía cinética. Lo podemos decir de otra manera también. Si el trabajo de la fuerza resultante es 0, la energía cinética no cambia. Por ejemplo, un auto que se mueve con velocidad constante, en todo momento. ¿Cuánto vale el trabajo neto? 0, porque no hay cambio de energía cinética. Entonces,
Pero me dirán ustedes, pero hay varias fuerzas ahí haciendo trabajo, el motor, etcétera. Sí, pero el motor, si va con velocidad constante, está entregando un trabajo, digamos, que se contrarresta o se anula por el trabajo de la fuerza de roce, por el viento y por el pavimento. Si el motor dejase de actuar, se parara, obviamente, al cabo de un tiempo el auto se detendría. Y el trabajo neto hubiese sido igual a ese cambio de energía cinética. Entonces, bien expresada y simplificada la ecuación, miren qué bonita, el trabajo neto igual al cambio de energía cinética. Entonces, el trabajo neto o trabajo efectuado por la fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Y bueno, de nuevo dice, la energía cinética es un medio de la masa, recuerden, la masa es una medida de la inercia, por la velocidad al cuadrado. Ahora veamos qué tipos de fuerzas hay en la naturaleza. Las vamos a distinguir en dos. Las fuerzas conservativas y, por supuesto, las no conservativas. ¿Cuáles son las conservativas? Decimos que es conservativa una fuerza si el trabajo que realiza para trasladar una partícula desde un punto A a otro punto B solo depende de esos puntos, inicial y final, y no de qué camino ha seguido. Entonces, si nosotros levantamos una caja desde el piso, arriba de ese cubo, o si lo hacemos mediante un plano inclinado, y no consideramos el roce, ¿no es cierto? En ningún caso es el mismo, el trabajo que tenemos que vencer haciendo a la fuerza de la gravedad, es el mismo que si la levantamos o que si la subimos por la rampa. Recuerden, la fuerza del roce no está interactuando acá. Si nosotros la subimos por la rampa, lo único que estamos logrando es mejorar nuestra capacidad para realizar el trabajo. Pero el trabajo que tenemos que hacer es el mismo. No ganamos nada si lo subimos por un costado, empujando con los brazos, o que si la empujamos sobre la rampa. Entonces, estamos viendo que una fuerza, en este caso el trabajo del peso, sería una fuerza conservativa, solo depende de dónde estaba y a dónde llegó, y no qué camino se siguió para llevar a dónde llegó. Entonces, se definen dos propiedades. El trabajo que realiza el campo en la trayectoria cerrada es cero. O sea que si nosotros a la caja la levantamos para arriba y la volvemos a bajar, la trayectoria cerrada, la posición inicial y la posición final son la misma, el trabajo de esa fuerza es cero. Cuando el trabajo de una fuerza en una trayectoria cerrada es cero, se dice que esa fuerza es conservativa. Por ejemplo, si la fuerza gravitatoria realizó un trabajo de menos 300 joules para subir la caja, al volver la caja al suelo, la fuerza gravitatoria realiza un trabajo de 300. Si yo sumo 300 menos 300, me da 0. El trabajo total es el mismo, pero en sentido contrario que el otro. Entonces, el trabajo total va a ser 0, porque 300 menos 300 da 0. Muy bien. Entonces, el campo gravitatorio es conservativa porque nos devuelve el trabajo que tenemos que realizar para vencer. En cambio, ¿quiénes no son conservativas? Por ejemplo, la fuerza del roce. La fuerza del roce no te devuelve el trabajo que tenés que hacer cuando la vencés. Entonces, si yo hago un trabajo, por ejemplo, para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie con roce, lo hago al trabajo de ida y lo hago al trabajo de vuelta, pero se suma, no da 0. Entonces, la fuerza del roce son no conservativas. En general, todas las fuerzas que vamos a considerar son no conservativas, salvo el peso y la fuerza elástica de un resorte.
También son conservativas la fuerza eléctrica, por ejemplo, que no la vemos en este... Bueno, la vamos a ver más adelante si tenemos tiempo al final del curso. Entonces, también podemos decir, podemos dar otra propiedad. El trabajo que realiza la fuerza conservativa en realidad puede expresarse como una variación de cierta magnitud escalar entre los puntos iniciales y finales. Esta magnitud recibe el nombre de energía potencial. El trabajo que realiza una fuerza sobre una partícula que se desplaza desde un punto A hasta otro punto B, ese trabajo es igual a la variación que experimenta la energía potencial entre esos puntos. Olvidado decir. Entonces, el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial, del trabajo de la fuerza conservativa. Supongan ustedes que tienen que levantar un objeto del piso y llevarlo arriba de la mesa. Entonces, supongamos que lo hacemos a velocidad constante para que no cambie la energía cinética. Levantamos el objeto. Fíjense que la fuerza peso apunta para abajo y el desplazamiento apunta para arriba. Una vez que llega y la depositan sobre la superficie de la mesa, hay un trabajo de la fuerza peso que es negativo. Será el producto del peso por el desplazamiento. El peso era la masa por la gravedad. El desplazamiento va a coincidir con la altura de la mesa. Entonces, ese trabajo que es negativo va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Por lo tanto, la variación de energía potencial para este caso que estoy analizando va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que la energía potencial gravitatoria final es mayor que la inicial. Por lo tanto, el trabajo se empleó para aumentar la energía potencial de la lapicera. Muy bien. Acá ven un ejemplo, digamos, dice que si ya lo que dijimos recién, la fuerza es conservativa, sí, el trabajo es independiente de la trayectoria, no importa por el camino o el otro. O bien, el trabajo realizado sobre una superficie cerrada es cero. Y hemos dicho entonces que el trabajo de una fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. La fuerza es el peso, es la potencial gravitatoria. Acá hay unos ejemplos de fuerzas conservativas. Les dije entonces la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica, y las fuerzas no conservativas, como la fuerza de fricción, la tensión de las cuerdas, cualquier otra fuerza. Bueno, entonces hablemos de la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Bueno, es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en base a su posición o a su ubicación dentro de un campo de fuerzas conservativas, como por ejemplo el campo gravitatorio. También, lo recalcamos, si la fuerza es conservativa, el trabajo de esa fuerza se puede escribir como la variación de la energía potencial cambiada de signo asociada a ella. La energía potencial gravitatoria la podemos escribir como el producto de la masa por la gravedad, que sería la intensidad del campo gravitatorio cerca de la superficie terrestre, y por la altura. Bueno, acá hay un ejemplito que habla de, que mostraba lo que dije recién. No nos vamos a detener mucho en esto. La potencial gravitatoria, recordemos que la podemos escribir como la masa por la gravedad por la altura, o sea, la posición que tiene respecto de un nivel de referencia. Luego tenemos la energía potencial elástica. La energía potencial elástica está asociada a la deformación elástica que sufre una determinada estructura. La más común es el resorte, pero también puede ser un arco de una flecha, o una rama de un árbol que se deforma,
o lo que fuere, digamos. Siempre dentro de los límites elásticos, o sea, que no se deforme permanentemente. Esa energía potencial elástica la puedo escribir como un medio de la constante elástica, si se refiere al resorte, por el desplazamiento que sufre. Si yo lo deformo al resorte, por ejemplo, comprimiéndolo, la energía potencial elástica se va por medio de la constante del resorte, que nos dice si el resorte es más o menos rígido al deformarse, y por el desplazamiento que sufre en la deformación, pero elevado al cuadrado. Como K es positivo y X es positivo, la potencial elástica siempre va a ser positiva. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo el resorte sufre una deformación desde su posición de equilibrio, comprimiéndose o alargándose. Cómo varía la energía potencial en función de esa deformación. Vemos que es una variación, una parábola, porque está elevada al cuadrado. Veamos ahora el principio que habla de la conservación de la energía mecánica. Ya dijimos que la energía mecánica era la cinética más la potencial. Entonces, fíjense, si yo analizo el movimiento de este muchacho en el esquí, vemos que en la parte inferior toda la energía es cinética. Sin embargo, a medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo. Y en la parte más alta llega a hacerse cero la energía cinética porque se detiene instantáneamente. Pero ¿qué pasó? Mientras la energía cinética iba disminuyendo, iba aumentando la energía potencial, porque su posición respecto de la parte más baja iba aumentando. Hasta que la parte más alta, toda la energía cinética se hizo potencial. Luego, si no se golpea o se cae, puede volver a bajar haciendo el camino de vuelta. Toda la potencial que tenía en potencia, valga la redundancia, se convierte en cinética. Y acá la potencial se hizo cero y es máxima la cinética y puede estar indefinidamente. Mientras no pierda. Profe, Sí. ¿por qué arriba es energía potencial y abajo es energía cinética? Bueno, porque en la parte de abajo nosotros tenemos que fijar un sistema de referencia de cota. Entonces, yo digo, bueno, el nivel de referencia de la altura, porque la energía potencial depende de la altura. Entonces, el nivel es este cero. Entonces vos decís, bueno, si yo pongo el nivel de referencia justo donde el chico está acá pasando por la parte más baja, ahí no hay energía potencial. Y vos lo hubieses puesto el sistema de referencia 10 metros más abajo, ahí tendría energía potencial también. Pero la diferencia de la energía potencial en la parte más alta y en la parte más baja sería la misma, porque los 10 metros estarían en las dos posiciones. Entonces, lo que conviene hacer es ubicar la cota o la referencia siempre en el lugar más bajo de donde parte, para no agregarle cantidades al problema. ¿No es cierto? Entonces, acá va a ser cero la energía potencial porque yo puse ahí el nivel de referencia. Y acá valdrá la masa por la gravedad por la altura de la rampa. Entonces, toda la energía cinética que tiene acá se convierte en potencial arriba y viceversa. Y puede estar haciendo esto mucho tiempo porque hay poco roce. Y con tu trabajo puede compensar las pérdidas mínimas que hay por rozamiento. Profesor, Sí. o Cami. sea que en la parte baja, Sí. la energía cinética va disminuyendo porque la velocidad también disminuye. En la parte baja, Porque si al vos llegar en el lugar del skater, es cuando pasa por abajo, es cuando más rápido va. Imagínate que está haciendo. Estás en la parte de arriba, tenés la habilidad,
para moverte en el skater, en la parte de arriba tenés velocidad cero. Estás esperando. Cuando te da un pequeño impulso, la rampa, ¿qué hace? Bien, hace que vos te muevas con muy poco roce debido a las rueditas que están con rulemanes, y toda esta energía potencial que había respecto a la parte más baja de la rampa se va transformando en cinética. Por eso tu velocidad va aumentando. Cuando llegas a la parte más baja, ahí el nivel de referencia es 0, ahí vale 0h, y toda es cinética. Si seguís tu camino, entonces, por la otra parte simétrica de la rampa, la energía cinética va disminuyendo. Vos ves que tu velocidad va disminuyendo, pero la potencial va aumentando hasta que llega a la parte de arriba. Te detenés instantáneamente. Bueno, a mí si te querés, te quedás parado en un costadito. Pero si querés volver, ya tenés acumulada la energía potencial para volver a hacer el proceso. No sé si es claro. Sí, sí, sí. Ok. Gracias. Entonces, si sobre un sistema, que en este caso sería el patinador con el skater, realizan solamente trabajo fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema se mantiene constante. Entonces, fíjense ustedes, despreciemos la fuerza de roce. El skater arriba tenía una cierta energía potencial, mg por h, digamos unos 100 joules. A medida que baja, esos 100 joules van disminuyendo. A la mitad del camino tiene algo de energía cinética y algo de potencial, pero sigue siendo 100. Cuando llega a la parte de abajo, los 100 son puros de la energía cinética, ya no hay potencial. Cuando empieza a subir, la potencial empieza a aumentar, la cinética a disminuir, hasta que en la parte más alta solo tiene potencial. Y es un juego de energía entre la cinética y la potencial, pero la suma siempre da la misma. ¿No? O sea, eso significa... Es casi una igualdad, digamos. Es como si fuera una igualdad. Entonces, vos decís, la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía mecánica. Es constante. Por ejemplo, en la parte de arriba la cinética vale 0 y la potencial vale 100. 0 más 100 igual a 100. En una parte intermedia, una valdrá 70, la otra 30, pero 70 más 30 vale 100. ¿Te das cuenta? Sí, ya entendí, no importa el valor que le pongamos, siempre va a dar 100, digamos, y la energía Claro, yo pongo mecánica 100, siempre va a ser 100. yo pongo 100 como un ejemplo. Si querés ponerle 1000, entonces una va a ser 700 y la otra 300. La suma se mantiene constante. Esa es la idea. El skater tiene arriba una cierta energía mecánica, que es solamente potencial. Cuando va bajando, disminuye la potencial, aumenta la cinética, pero la suma da lo que había arriba. No puede ver ni más ni menos. Esa es la idea. Entonces, pero si actúan fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, si ahora lo incluimos al roce, la variación de energía mecánica ya no va a ser 0, va a ser igual al trabajo de las fuerzas de roce, más el trabajo de todas las otras fuerzas que no sean conservativas. Si el trabajo de las fuerzas de roce y todo lo demás son 0, ahí decimos que la energía mecánica se conserva. Entonces, cuando se conserva la energía mecánica que había al principio es igual a la energía mecánica que había al final. Y se cumple que la variación de energía mecánica va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como esto es igual a 0, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial o viceversa. La variación de energía potencial es igual a menos la variación de energía cinética. Acá hay un ejemplo de cómo se conserva. Si nosotros consideramos un cuerpo en caída libre, quiere decir que solo está actuando el peso. Si solo está actuando el peso y no hay ninguna fuerza de roce, la energía mecánica se conserva. Entonces, si ustedes tiran un objeto desde una cierta altura, digamos 10 metros, cuando llega al piso, toda la energía mecánica que tenía con respecto al piso se transforma en cinética.
Y yo puedo escribir que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. O sea, la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Y lo que está abajo es lo mismo, nada más que para un resorte. En vez de ser la gravedad, es un resorte el que yo estoy comprimiendo. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Acá lo tienen ya, digamos, más global. Si el trabajo de la fuerza no es cero, la variación de energía mecánica es cero y se conserva. El trabajo de la fuerza conservativa no es cero, la variación de energía mecánica es igual al trabajo de estas fuerzas conservativas. Ya lo vamos a ver con un ejemplito ahora, o con un ejercicio. Con un ejercicio. Este es el ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene 4 partes. La parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. ¿De qué se trata? Hay un bloque de 6 kilogramos que está en la parte superior de un plano inclinado. El plano inclinado tiene una altura de 3 metros con respecto al nivel de referencia. Fíjense, el objeto está en la parte más alta y tiene una longitud de 4 metros en su parte inclinada. Con eso podrían sacar el ángulo, ya que, por ejemplo, el seno sería 3 cuartos. El seno del ángulo de inclinación sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto vale 3, la hipotenusa vale 4, o sea que el seno del ángulo de inclinación sería 3 cuartos. Y ahí pueden sacar el ángulo. Bueno, entonces, lo tenemos al objeto ahí arriba. La primera pregunta es sencilla. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria con respecto a la parte inferior del plano? Hay que multiplicar la masa por la gravedad y por la altura. Después pregunta, si el plano inclinado no tiene roce, ¿cuál es el módulo de la velocidad cuando alcanza la parte inferior del plano inclinado? Entonces, claro, la energía potencial es mg por h. Que ahí arriba será igual a la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ahí tendrían que ver que despejar la velocidad. Después está la parte intermedia. ¿A qué altura se encuentra el bloque cuando su rapidez, módulo de la velocidad, es la mitad de la calculada en el apartado 2? Profe, Sí. ¿cómo Bien. es la fórmula de energía potencial? Ya las voy a, ya se las voy a pasar. Ya se las voy a pasar. Bueno, ya se las voy a pasar porque la tendría que haber escrito acá, todavía no la saben, así que pero ya se las paso. De todas maneras, estos ejercicios ya los tienen ustedes en el aula virtual, así que voy a dejar de compartir y les voy a escribir las expresiones, como para que las tengan. Voy a pausar. Ahí. Entonces, les estaba diciendo el tema de la potencia. ¿Estábamos? Sí. Entonces, la potencia, si rememoramos un poquito, era, les decía, la medida del trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces, la potencia media se definía como el trabajo por unidad de tiempo. Cuanto menor sea el tiempo, mayor iba a ser el trabajo. Perdón, para el mismo trabajo. La potencia instantánea era el límite de la potencia media cuando el tiempo tiende a cero. Si hacíamos si desglosábamos el límite, sacábamos la fuerza fuera del límite y resolvíamos el límite de delta de R sobre delta de T cuando delta T tiende a cero, ese límite era la velocidad instantánea y F coseno era la fuerza en la dirección del movimiento. Entonces, el producto escalar de la fuerza por la velocidad sería la definición de potencia instantánea. Fuerza por velocidad. Habrán visto ustedes, cuando mayor es la velocidad, menor es la fuerza, digamos.
sé, hago alusión a una velocidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera marcha de un vehículo, de una fuerza grande, la velocidad es pequeña, digamos. O sea, la potencia de un motor es más o menos constante a lo largo de todo el margen, a lo largo, digamos, de sus revoluciones, más o menos constante es. Bueno, si yo quiero tener mucha fuerza, el vehículo tiene que tener poca velocidad. Y a medida que la velocidad va aumentando, la fuerza va disminuyendo. Entonces, la potencia instantánea, que más o menos es constante para un vehículo, sale del producto de la fuerza por la velocidad. Si uno quiere mucha fuerza, tendrá poca velocidad. Si uno tiene mucha velocidad, la fuerza será mucho menor. ¿Cuál es la unidad? Habíamos dicho que era el watt, el joule segundo, para la potencia. Como el joule era una unidad pequeña, se usa el kilowatt. Y habrán escuchado ustedes otras unidades de potencia, como el HP y el CB. HP serían las siglas en inglés para horsepower. Horsepower, potencia de un caballo. Es literalmente la potencia que puede desarrollar un caballo. La midió Watts en la época de la Revolución Industrial. Entonces, un HP, potencia de un caballo, es igual a 746 vatios. También van a encontrar un CB, caballo de vapor, que también es por el orden. Está por los 700 y pico de vatios. Y el último ejercicio que nos queda por hacer es el ejercicio 4, que dice: una grúa pretende subir una carga de 500 kilogramos a una altura de 30 metros en un tiempo de 24 segundos. Calcular la potencia en kilovatios que debe tener el motor que impulsa la grúa. Bueno, la potencia era, no sé si voy a... Entonces, ¿la potencia qué va a ser? Bueno, voy a escribir con esto. La potencia era el trabajo por el tiempo, ¿no es cierto? Estoy escribiendo con el mouse, así que no se ríe. La potencia va a ser el trabajo sobre el tiempo. ¿Y qué va a ser el trabajo? En realidad, el trabajo va a ser la variación de energía potencial, ¿no es cierto? Que hay que... Porque, ¿quién está haciendo fuerza? La grúa. Y la grúa está haciendo una fuerza para arriba. Una fuerza vertical hacia arriba. Y está contrarrestando ¿a qué? Esa tensión que hace la grúa. Al peso. El peso que tiene el paquete. El peso no es otra cosa que mg. Entonces, si esto sube con velocidad constante, la potencia va a ser el trabajo de la tensión sobre el tiempo. Y el trabajo de la tensión, como la tensión y el peso son iguales, porque hay fuerza resultante, será el producto de la masa por la gravedad y por la altura dividido en el tiempo. Tengan cuidado con las unidades, pero la masa está en kilogramos, o sea que el sistema internacional, la altura está en metros, y lo que nos falta agregar acá es la aceleración de la gravedad, que será aproximadamente, hay que darle 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, es que la masa por la gravedad y por la altura. Dividido en el tiempo. Es muy difícil escribirlo. Ok, y de ahí pueden, masa por gravedad por altura dividido en tiempo. Y de ahí pueden simplemente reemplazar los valores. Y después tengan cuidado porque el resultado tiene que estar en kilovatios. Recuerden, un kilovatio equivale a 1000 vatios.
Bueno. Bien. Yo creo que con eso estaríamos terminando. Por lo pronto. 1 kilovatio son 1000 vatios, perfectamente. Kilo es 1000, como decir kilogramo.